Perdiste la voluntad y crees que estás roto, ¿verdad? Pero eso no es depresión, es tu alma, arrancándote de lo que nunca fuiste tú, lo que nadie te contó sobre el despertar. Quizás nadie te advirtió que el despertar espiritual podría ser el comienzo de tu fase más oscura. Hay un tipo de silencio que no viene de la paz, sino del colapso. Te despiertas y todo pierde su significado. Lo que una vez te movió, tus sueños, tus metas, tus planes, ahora parece vacío, insípido, sin vida. Miras tu rutina, tu trabajo, tus relaciones y te das cuenta, nada de lo que te prometieron como felicidad tiene sentido ya. Esa sonrisa automática que ofreciste al mundo ahora pesa mucho. Las conversaciones superficiales suenan como ruido sin alma. Lo que antes te motivaba, ahora te enferma, y ese viejo yo que interpretaste simplemente ya no responde. Y aquí está la verdad que nadie tuvo el coraje de decirte: el despertar te destruye antes de liberarte. Y no, esto no es depresión, no es un fracaso, no es debilidad. Es tu alma sacándote de la anestesia, es tu conciencia rompiendo los contratos invisibles que firmaste sin darte cuenta, contratos de obediencia, de cumplimiento, de autotraición. Y si te sientes cansado, desconectado, sin ganas, sin energía para hacer incluso las cosas que antes te daban placer, no es un fracaso, es una señal de que tu alma te está desprogramando, desmoronando todo lo que nunca fuiste tú. Pero ten cuidado, si no entiendes lo que está pasando aquí, este vacío podría tragarte, porque hay un error silencioso que casi todos cometen en este proceso, y no es solo doloroso, es devastador. Un error que te hace confundir despertar con enfermedad y el autoconocimiento con desesperación. Así que prepárate, hoy verás la verdad que puede cambiar todo, porque lo que estás viviendo no es el final, es el comienzo de una vida en la que nunca más tendrás que traicionarte a ti mismo para ser aceptado. El vacío sagrado. Cuando la vida pierde su sabor después del despertar, hay un tipo de vacío que no es ausencia, es transición. Es como si el alma hubiera accionado el freno de emergencia y todo se hubiera detenido. De repente, esa pasión por crecer profesionalmente desaparece. El deseo de agradar, de ser visto, de ser validado, se evapora. Miras tus metas, tus sueños, tus logros, y algo dentro de ti susurra: esto ya no se trata de mí. ¿Por qué le sucede esto a los que despiertan espiritualmente? Porque lo que una vez te movió, no, eras tú, era el ego. Fue el combustible para la búsqueda incansable de pertenencia, aprobación y control. Era el mecanismo invisible que te hacía despertar cada día para alimentar una identidad fabricada, a menudo sin darte cuenta. En el lenguaje de la psicología analítica de Carl Jung, este momento se llama negrido, la fase oscura del alma. Es entonces cuando la luz de la conciencia comienza a desintegrar todo lo que fue construido sobre mentiras internas. El ego se derrumba y con ello caen los sistemas de motivación basados en el deseo, la dopamina y la validación externa. ¿Qué queda? El vacío. Pero no cualquier vacío, un vacío sagrado. El error oculto de quienes intentan volver a como era antes. Cuando este vacío llega, la primera reacción del ego es la resistencia. Necesito volver a ser como era antes. Necesito encontrar de nuevo esa voluntad, ese fuego, esa ambición. Pero pronto te das cuenta que nada de esto te queda bien. Es como intentar entrar en ropa que te queda pequeña, como intentar pegar los pedazos de un jarrón que no se rompió en vano, se rompió porque ya no soportaba la presión de ser algo que no era. Así como un bambú roto nunca vuelve a ser el mismo, tampoco puedes regresar al viejo molde sin violarte emocionalmente. Y aquí radica el peligro. Muchos, en su afán por escapar de esta incomodidad, se obligan a regresar a sus vidas anteriores, pero el precio es alto. Ansiedad crónica,
apatía, sentirse muerto por dentro, aunque estés vivo. La ilusión de una curación rápida. El mundo moderno no puede soportar el vacío y te ofrece 1000 anestésicos, más productividad, más goles, más dopamina, espiritualidad escénica, coaching de alto rendimiento emocional, todo para ti, para volver al trabajo. Vuelve a ser un buen trabajador, un buen compañero, un buen hijo, un buen ciudadano, aunque por dentro estés hecho pedazos. Pero aquí está la brutal verdad. La curación no consiste en acelerar el proceso. Se trata de desaprender quién no eres. El vacío no es un problema. Él es el portal. Es la fase en la que la vida te obliga a dejar ir antes de aferrarte a algo nuevo. Y si estás en ese lugar, no significa que te estés rompiendo. Significa que estás naciendo. Crisálida psíquica. El proceso invisible de la metamorfosis interna. Hay un momento en la vida en el que todo parece detenerse. Nada fluye, no pasa nada. Es como si todo el universo hubiera pulsado el botón de pausa y tú estuvieras suspendido en medio de la nada. Pero lo que pocos saben es que en la quietud hay un trabajo silencioso, profundo, sagrado. Así como una oruga entra en la crisálida y se disuelve, convirtiéndose literalmente en una sopa de células antes de transformarse en una mariposa, tu alma también te arrastra a este proceso invisible. Cuando todo parece detenerse, en realidad todo se está reorganizando. La neurociencia moderna lo confirma. Cuando entras en estados de vacío, silencio, retraimiento e introspección, tu cerebro activa una red llamada red en modo predeterminado. Una red neuronal responsable de la autorreflexión, la reorganización de la identidad y la integración emocional. En otras palabras, desde fuera parece que no pasa nada, pero por dentro todo se está reconstruyendo. El colapso de viejas motivaciones, viejos deseos y falsas identidades deja lugar para algo mucho más grande. El nacimiento de quién realmente eres. Pero claro, el proceso no es lindo, no es instagrameable, no siempre es inspirador, es incómodo, es confuso, es solitario. Señales silenciosas de que tu alma se está reconstruyendo. Si usted siente una repentina pérdida de interés en cosas que solían entusiasmarte, un cansancio extraño que no mejora ni con el descanso, sueño irregular, un deseo casi físico de aislarse. Sepa que esto no es debilidad, no es depresión, no es pereza, es una metamorfosis. Tu sistema nervioso se está reorganizando, tus conexiones neuronales se están recalibrando y tu alma está deshaciendo estructuras emocionales que ya no te sirven. Metáfora de la arcilla. No estás roto, eres maleable. Carl Jung dijo, la arcilla del ego debe deshacerse para que el ser tome forma. Imagínese un escultor. Él no crea una obra maestra añadiéndole más cosas. Él crea quitando el exceso, modelado, pulido, ruina. Esto es lo que tu alma está haciendo ahora mismo. La incomodidad que sientes es el precio de la maleabilidad. Es la arcilla de tu identidad siendo amasada, removida, rehecha, hasta que finalmente tomas la forma de quien siempre fuiste, pero que fue enterrado por máscaras, miedos y condicionamientos. No estás roto, estás en construcción, y por incómodo que sea, esta es la única manera real de dejar de existir y finalmente comenzar a vivir. Cuando el ego está en silencio, el alma comienza a susurrar. Hay un silencio que no está vacío, es un susurro. Entonces es cuando el ruido del ego finalmente se detiene y en su lugar surge una voz que casi habías olvidado cómo suena. Tuyo, el verdadero, después del colapso, después de la crisálida. Empiezas a notar algo extraño. Lo que una vez te motivó, simplemente ya no te conmueve. ¿Por qué el combustible viejo ya no te mueve a lo largo de tu vida? Quizás, sin darte cuenta,
ha sido impulsado por tres sustancias químicas principales: dopamina, serotonina y cortisol, pero no de una manera saludable. Estabas viviendo en modo de supervivencia del ego. Dopamina para la búsqueda constante. Cortisol por la presión, la ansiedad, el miedo a no ser suficiente. Serotonina solo cuando hubo reconocimiento, aprobación externa. Ese era el combustible antiguo. Hazlo para ser visto, conquistar para ser aceptado, por favor para no ser rechazado. Pero cuando el ego colapsa, ese combustible ya no funciona. Y lo que surge es una rareza desconcertante. Si nada de esto me conmueve más, entonces, ¿qué me mueve ahora? El nuevo tipo de motivación, silenciosa, no performativa. La respuesta es sencilla y al mismo tiempo devastadora para el ego. Lo que te mueve ahora no es el deseo, es esencia. Ya no se trata de hacer para ser, sino de hacer porque es imposible no ser quien eres. La motivación que viene de este lugar es silenciosa. Ella no necesita audiencia, no busca aplausos, no se alimenta del rendimiento, surge del simple acto de existir y honrar lo que late dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que hablar menos te hace escuchar más, hacer menos te conecta más, querer menos te hace más libre. El movimiento deja de ser expansión desenfrenada y se convierte en presencia. Cuidado con el falso desapego, pero aquí hay una trampa sutil, un falso desapego. La espiritualidad performativa te vende la idea de que dejarse ir es cortar todo, desaparecer, disolver, desconectarse del mundo. Pero eso no es la iluminación, es un escape. El alma no quiere sacarte de la vida, ella quiere que la habites plenamente. El verdadero desapego no consiste en alejarse de todo. Se trata de ser sin perderse, se trata de amar sin renunciar, se trata de hacer sin tener que demostrarlo. Cuando el ego está en silencio, el alma no grita, ella solo susurra, y quien escucha nunca vuelve a vivir de la misma manera. El ermitismo moderno, cuando el aislamiento es un clamor de plenitud, hay una especie de silencio que no es un escape, es preparación, es ese momento en el que te das cuenta de que estar en medio de una multitud te hace estar más solo que estando tú solo. Y luego te retiras, no por debilidad, pero porque es el único lugar donde todavía te encuentras a ti mismo. La paradoja de la retirada no es escape, es preparación. Desde fuera parece aislamiento, adentro es reintegración. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribía para sí mismo mientras dirigía guerras. Se retiró internamente no para escapar, sino para evitar perderse. Sus escritos, que hoy conocemos como meditaciones, no fueron escritos para el mundo, fueron hechos para que él no se abandonara. Y tal vez eso es exactamente lo que estás experimentando ahora mismo. Este deseo de desaparecer no es cobardía, es tu alma diciendo: si no me recompongo ahora, desapareceré de mí mismo para siempre. El sutil error de llenar el silencio con distracciones. Pero aquí hay otro peligro invisible. El error no está en aislarse. El error está en intentar adormecer el vacío de este aislamiento. Mucha gente se lanza a maratones de libros, cursos, terapias, vídeos, pero no lo hacen por sed de transformación. Lo hacen para no escuchar su propio silencio. Y aquí hay una verdad brutal. No toda búsqueda es un camino. A veces es solo otro escape disfrazado de evolución. El vacío no es un error, es tierra fértil, pero solo florece cuando tienes el coraje de no llenarlo. Ejercicio para anclarse en el ahora durante el vacío. Si el vacío te asusta, si el silencio parece tragarte, practica esto. 5 minutos, en completo silencio. Cierra los ojos, lleva tu atención hacia el interior y simplemente
Nombra lo que sientes, sin juzgar, sin intentar cambiar. Ejemplos: miedo, ansiedad, soledad, calor en el pecho, presión en la cabeza. Cuando lo nombras, algo mágico sucede. La amígdala, la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales, comienza a disminuir su velocidad. Y la corteza prefrontal, la región de la claridad, el razonamiento y la conciencia, comienza a tomar en control. Esto no resuelve todo, pero te ancla. Te recuerda que, incluso en medio del caos interior, todavía estás aquí. La sombra viene a visitarte. No corras, eres tú. Hay un momento en el despertar, cuando el dolor deja de ser ruido externo y se convierte en una presencia interna. Lo sientes, siente más de lo que quisieras. Y de repente te das cuenta que lo que te molesta es, de hecho, siempre vivió dentro. Lo que tu ansiedad, apatía o ira intentan revelar. La ansiedad que parece no dejarte respirar. La apatía que te roba las ganas de todo. La ira que explota sin previo aviso. Nada de esto es un defecto. Nada de esto es debilidad. Son pedazos de tu propia alma que han sido exiliados. Años, quizá décadas, de intentar ser quien esperaban que fueras. Años de tragarse lágrimas, ahogar gritos, sonreír mientras se muere por dentro. Y ahora, todo lo que fue silenciado regresa. La sombra no es el enemigo. Ella es una nota de rescate. Es tu psique diciendo, por favor, mírame, escúchame, tráeme de vuelta a casa. El precio invisible de negar tu sombra. Pero si insistes en ignorar, si intentas anestesiarte, huir, espiritualizar demasiado, el precio vendrá. Como dijo Carl Jung, todo lo que no traes a la conciencia regresa como destino. Y entonces empiezas a vivir patrones repetitivos, relaciones que te hacen daño, situaciones que te agotan, ciclos de autosabotaje que parecen no tener fin. La vida se convierte en un eterno déjà vu emocional. Corre, pero siempre vuelves al mismo lugar, porque la vida nunca se cansa de mostrarte lo que te niegas a ver. Método práctico: diálogo con la sombra. Si sientes tu sombra llamando a la puerta, detente, respirar y practica esto. Coge un bolígrafo y papel. Escribe esta pregunta en la parte superior. Si esta tristeza, o ansiedad, o ira tuviera voz, ¿qué me diría? Escribe sin filtro, sin censura, sin juzgar. Deja que tu dolor hable. Deja que tu sombra se exprese. Esto no es magia, es pura neurociencia. Al nombrar y sostener el espacio, desactivas el sistema límbico, el centro del miedo y la respuesta, y activas regiones del cerebro vinculadas con la claridad, la empatía y el autocontrol. Pero más que eso, dejas de ser un rehén y empiezas a ser un hogar para ti mismo. La sombra no quiere destruirte. Ella quiere devolverte el nacimiento del yo, la vida más allá del rendimiento. Llega un día en que te despiertas y te das cuenta que algo dentro de ti ha cambiado. El mundo allá afuera sigue siendo el mismo. Los cargos todavía existen, las expectativas de los demás continúan, pero dentro algo se rompió y algo fue reconstruido. Lo que antes te hacía correr, esforzarte, demostrar tu valía, simplemente pierde su significado y en su lugar nace algo nuevo, algo que nunca has experimentado realmente: paz, incluso sin garantías. ¿Qué viene realmente después del vacío? Después del vacío, después de la crisálida, después del encuentro con la sombra, surge una vida que no está impulsada por la presión, ni siquiera por ambición desenfrenada. Es una vida impulsada por la presencia. Empiezas a crear, no porque lo necesites, sino porque no puedes evitar crear. Amor, no para ser amado, sino porque desborda. Elige, no por agradar, sino porque finalmente entiendes que vivir es elegirte.
El silencio interior deja de ser incomodidad y se convierte en hogar. De la ambición a la devoción, la transmutación silenciosa. Lo que una vez fue ambición se transforma en devoción. Ya no se trata de conquistar el mundo, se trata de honrar lo que late en nuestro interior. Se trata de despertar cada día y preguntarnos, ¿qué hay dentro de mí que merece ser cuidado hoy? Aquí la filosofía estoica encuentra su culminación práctica. Séneca dijo, lo que importa no es vivir más, sino vivir mejor. Y vivir mejor no se trata de tener más, ya no se trata de mirar, es ser más entero, más honesto, más presente. ¿Cómo saber cuándo el yo ha comenzado a emerger? Te das cuenta de esto cuando siente paz, incluso en medio del caos externo. Empiezas a tomar decisiones que decepcionan a los demás, pero te liberaron. Pierde el interés en complacer, pero se enamora del respeto. Te das cuenta de que no naciste para encajar en un molde, ni siquiera ser una versión de las expectativas de los demás. Vino para estar completo. Y, paradójicamente, cuando dejas de buscar amor, reconocimiento, aprobación, es exactamente cuando todo esto empieza a encontrarte de forma natural, espontánea, verdaderamente. El nacimiento del ser no es el final del viaje, es el comienzo de una vida en la que finalmente ya no necesitas abandonarte. La última puerta, el regreso a casa, a uno mismo. Llega un punto donde lo entiendes. Nadie vendrá a salvarte. Nadie viene a devolverte lo que eres tú mismo, porque la única puerta que te lleva a casa está dentro de ti. Y aquí, en este punto del viaje, te das cuenta de la verdad que nadie te dijo, lo que nadie te dice sobre la verdadera libertad emocional. Libertad emocional no es vivir sin dolor, no es ser inmune al caos, a la tristeza, a la incertidumbre. La libertad es tener raíces tan profundas que ninguna tormenta pueda arrancarte de ti mismo. Es estar en medio del ruido y aún así escuchar tu propia voz. Es estar rodeado de expectativas y aún así elegir tu verdad. No se trata de construir muros, se trata de echar raíces, tan profundo que nada ni nadie podrá doblegarte más. El impacto silencioso de volverse completo, y entonces sucede algo curioso. El mundo empieza a percibirte de manera diferente. La gente siente, aunque no pueda explicarlo, se sienten como si ya no pudieran doblarse más, que ya no pide amor, quien ya no recurre a la violencia para ser aceptado. Y sin esfuerzo, tus relaciones cambian. Lo que no te respeta, se aleja. Lo que te reconoce, se acerca. Dejas de encajar en viejos lugares y te das cuenta que nunca fuiste tú quien se equivocó. El molde estaba equivocado. Su totalidad comienza a convertirse en un faro, no porque quieras ser visto, pero porque simplemente te volviste verdadero. Cierre. La invitación que te hace la vida ahora, y si hay una invitación que la vida te está haciendo ahora, es esta. No te apresures, no huyas, no negocies tu totalidad. Sé el espacio donde tu alma finalmente pueda respirar. Sé el hogar que has estado buscando. En el mundo exterior, como dijo Clarissa Pinkola Estés, ser tú mismo es parte de tu misión espiritual. Y tal vez, solo tal vez, todo lo que has vivido hasta ahora fue en realidad solo el camino para finalmente regresar a casa. Nunca volverás a dejar de verte. Si has llegado hasta aquí, hay una cosa que debes saber, aunque duela. Tú ya no podrás encajar en una vida que te exija traicionarte a ti mismo. Ya no es posible. Ya no puedes encogerte y convertirte en el personaje que una vez te protegió, pero ahora te asfixia. Ya no podrás fingir que no lo sientes. Eso no lo ve, eso no lo sabe, porque ya no puedes dejar de ver lo que viste, ya no puedes ignorar tu propia verdad, ya no puedes vivir anestesiado. Mientras tu alma grita por plenitud,
tu apatía no es un defecto, tu cansancio no es debilidad, tu silencio no es ausencia, es preparación, es embarazo, es tu alma, reescribiendo todo. Pero escucha esto con toda tu presencia. Si ignoras este llamado, si intentas adormecerte, si intentas volver a lo automático, este dolor te perseguirá. Ella no desaparece, ella no te olvida, ella solo se disfraza, hasta que tienes el coraje de mirarla a la cara. Y aquí está, el golpe final. El mundo nunca te dará permiso de ser quien realmente eres. Nunca. Porque permiso no viene del mundo. Nace cuando te eliges a ti mismo, radicalmente, profundamente, innegociable. Y cuando hagas esto, cuando finalmente te elijas a ti mismo, ¿qué nace después de la muerte del falso yo? No es solo libertad, es una vida en la que ya no tienes que mendigar por amor, sin reconocimiento, sin aprobación, porque por primera vez te has convertido en tu hogar, para ti mismo. Y si te dolió, si te apretó el pecho, si te hizo llorar, es porque tu alma ya lo sabe. El siguiente paso es tuyo.